Para hablar de artritis y artrosis, vamos a hacer primero un repaso del sistema locomotor. ¿Y qué es el sistema locomotor? El sistema locomotor está formado básicamente por el músculo esquelético y este proporciona movilidad y estabilidad necesaria para la actividad física. Bueno, está constituido, como ahí dice, de huesos, músculos y articulaciones. Constituye la principal línea de defensa contra fuerzas externas que son frecuentes, o sea, los traumas, y puede traducirse en que las mismas se pueden producir o pueden producirse o pueden terminar a una incapacidad permanente. Pero para hablar de artritis y artrosis nos interesa más que todas las articulaciones, que son una estructura ósea, como vemos ahí, está formado por huesos, unida por estos ligamentos hacia los músculos por tendones y amortiguada, básicamente acá, por un cartílago, ¿no? Entonces, toda esa estructura nos va a servir para ver las alteraciones patológicas de la artritis y artrosis. Pero en las enfermedades osteomusculares, estas pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Obviamente empiezan como agudas, se van reajustando y después se vuelven crónicas. Para todo esto y para hacer un buen diagnóstico necesitamos utilizar o hacer siempre una buena historia clínica y con una anamnesis precisa, una exploración física minuciosa que abarque a los diferentes órganos y sistemas. Para ello es importante la edad, porque sabemos que estas enfermedades generalmente son por encima de los 40 años, el sexo, más predominantemente el sexo femenino, y también mucho depende la artrosis básicamente de la actividad laboral que uno desempeña. Importantísimo el motivo de consulta que por lo general es el dolor. Y hacer un detalle conciso y preciso sobre la enfermedad actual. Importa los antecedentes personales, más que todo en los hábitos y alimentación. Hábitos, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, perjudiciales para o desencadenantes o parte desencadenante de las artritis y artrosis, la alimentación ricos en hidratos de carbono que van a formar a la larga el ácido úrico. Antecedentes familiares, importantísimo porque si hay un gen hereditario generalmente en las artritis reumatoideas. El ritmo del dolor, que hay dolores como la artrosis mecánicos que aparecen con movimiento con el movimiento y remiten con el reposo. Hay dolor inflamatorio que es continuo, se exacerba con el reposo y es importante preguntar al paciente cómo empezó, cuándo y cómo empezó el dolor, en qué circunstancias apareció y cómo es el dolor. Por lo general es un dolor profundo, sordo, difuso y referido. La intensidad, para la intensidad, obvio vamos a utilizar la escala de EVA. Sabemos que la escala de EVA va del 0 al 10. Entonces, si el paciente nos dice del 0 al 3 es un dolor leve, si es de 4 a 6 es moderado y si es de 7 a 10 es intenso. ¿Cómo evolucionó, cómo respondió al tratamiento si es que el paciente ya recibió algún tratamiento? ¿Qué otras articulaciones afectó? Si es aislada, ¿no? Un dolor aislado. Si es aditiva, o sea que se añade otras sintomatologías o migratoria, el dolor que se irradia a otras zonas. Y aquí de la irradiación, por ejemplo,
vamos a utilizar las grandes articulaciones para presentar dolor referido. Por ejemplo, el dolor cervical se irradia hacia el brazo, antebrazo, escápula y la zona pectoral. El dolor del hombro se va hacia el brazo y el antebrazo. La columna dorsal hacia el dolor se difunde hacia, en forma de cinturón hacia el tórax y el abdomen. De la columna vertebral, la fosa ilíaca a la ingle, la región inferior del glúteo. La sacroiliaca, muy importante, se va hacia el glúteo, cara posterior del muslo y la pantorrilla. De la cadera se va al glúteo, se irradia el glúteo a la ingle, cara anterior del muslo y rodilla. Un dolor articular, como ya les he dicho, es profundo, sordo, difuso y referido. Se da generalmente precedida circunstancialmente por alguna actividad, más que todo la ingesta o alguna manifestación inflamatoria. La ingesta, por ejemplo, de carnes va de generar muchas veces la gota, no solamente la ingesta de carne, sino también de bebidas maceradas, ¿no? Como por ejemplo la cerveza. Las uretritis o infecciones de las vías urinarias con un tipo de flujo gonocócica van a terminar una espondiloartropatías. Las diarreas igualmente por un proceso infeccioso van a dar una espondiloartropatía y las manifestaciones de irritación a nivel de la faringe, o sea, las odinofagias van a terminar o son desencadenantes de las enfermedades de la fiebre reumática, básicamente. Hay algunos dolores que se manifiestan en ciertos horarios. Por ejemplo, de la artrosis, que es mecánico, aumenta con el transcurso del día. La espondiloartropatías, que se da en las vértebras, que generalmente las sacroiliacas y vertebral se exacerban con la madrugada. Hay artritis, la artritis gotosa aguda se inicia generalmente por la noche y, como os había dicho, con la ingesta de ciertos alimentos, ¿no?, ricos, que desencadena formación de ácido úrico, como las bebidas maceradas, entre ellas básicamente la cerveza. La artritis reumática más la rigidez matinal son predominantes. Hay una rigidez matinal mayor a 30 minutos. Dolores articulares inflamatorios que nos van a presentar generalmente en el proceso de la artritis reumatoidea, que es un proceso inflamatorio. Dolor, o sea, tumefacción, o sea, hinchazón con acumulación de líquido, calor, rubor, impotencia funcional y rigidez matinal, como habíamos dicho, mayor a 30 minutos o una hora. Al examen físico, ¿qué nos interesa? La inspección, palpación, obviamente, exploración de los movimientos, y esta puede ser pasiva, activa, para medir la fuerza muscular, y dentro de ellos el tono y trofismo, y existen también maniobras específicas para cada región. Dentro de la inspección debemos ver la tumefacción, el hinchazón, la acumulación de líquidos, los hematomas se forman si hay un proceso de traumático, las deformidades, ¿ya?, la atrofia o hipertrofia muscular, y también hay coloraciones sobreagregadas, como las equimosis. El examen articular, había dicho que es importante la inflamación, y dentro de los procesos de inflamación, rubor, tumefacción, desvío de ejes, deformaciones y las acrocianosis, ¿no?, que son coloraciones azuladas distales, más que todo en los dedos o de las manos. La palpación
va obviamente de generar el dolor de la interlínea articular, sella el origen articular. La tumefacción articular, ¿qué es el engrosamiento? Bueno, engrosamiento sinovial por aumento de líquidos en la cavidad. Esta tumefacción periauricular puede dar la bursitis, tendinitis, tenosinovitis, ¿ya? Y esta tenosinovitis difusa da la dactilitis o los dedos en salchicha, que es la parte más manifiesta en la parte inicial de la artritis reumatoidea. Las entesitis, dolor en la inserción tendinosa. También hay la formación de nódulos de Heberdine, que está en las interfalángicas distales, y los nódulos de Bouchard, que está en las interfalángicas proximales. Esto generalmente se da en las artrosis. Y bueno, vamos a entrar en tema básicamente de la artritis, que es una enfermedad autoinmune. Se caracteriza por la inflamación de las articulaciones. Puede ser causada por diversos factores como la genética, o sea, hereditaria, el estilo de vida, ¿no? Básicamente, la alimentación y los hábitos como el tabaco, el alcohol, y la edad predominante es después de los 40 años. Los síntomas son dolor, rigidez, tumefacción, limitación del movimiento. La consulta mayoritaria es por dolor. Dentro de la epidemiología existen factores de riesgos. Hay los no modificables y los modificables. Los no modificables, la edad, sexo, genética, predomina en mujeres adultas mayor de 40 años y generalmente o muy predisponente en la raza blanca. Las modificables, el aumento de peso, o sea, la obesidad, el tabaquismo, alcohol, la dieta, ¿no? El sedentarismo y algunas lesiones traumáticas. Existen las tendencias. Estos son que hay casos en aumento por envejecimiento y obesidad. Es una de las principales causas de discapacidad y pérdida laboral. Importa en la salud pública, ¿por qué? Porque da gran impacto económico. El tratamiento, las prótesis, el ausentismo laboral. Hay una importancia en salud pública para prevención. Para ello se debe buscar un peso saludable, ejercicios, evitar el tabaco, el alcohol y un diagnóstico temprano en la artritis reumática, y también en la artritis idiopática juvenil. Esto nos va a dar un mejor pronóstico. Dentro de la fisiopatología, la artritis reumatoidea es una lesión microvascular y con aumento del número de células del revestimiento de la membrana sinovial. O sea, todo el proceso empieza o regenera a nivel de la membrana sinovial, que lo vamos a ver más adelante. La inflamación perivascular y el mayor número de células de revestimiento sinovial van a dar una sinovial edematosa que sobresale de la cavidad articular con proyecciones vellosas. Las características patológicas de la artritis es la formación del panus. El panus es un proceso inflamatorio que lo vamos a ver en una diapositiva en la articulación, que es una hipertrofia de la capa íntima, ¿ya? O sea, se produce una angiogénesis, que es la formación
de nuevos vasos sanguíneos en la región, en, en su capa subintimal con células proinflamatorias. Vamos a ver también las células proinflamatorias que son proteínas. Dentro, ¿qué produce? Una destrucción del cartílago articular, una erosión ósea con deformidad, pérdida de líquido sinovial funcional, limitación de movimientos dando una discapacidad. Acá tenemos una articulación, digamos, sin patología, donde vemos los ligamentos, el cartílago y la sinovial, todos uniformes, sin ninguna melladura y de características limpias. En cambio, acá tenemos un proceso inflamatorio, una artritis reumatoidea, que vamos a ver una destrucción del cartílago, obviamente, aflojación de los ligamentos, que unen los tendones, que unen los huesos con los tendones y estos además con los músculos. Hay un proceso inflamatorio sinovial, ¿no? Es la membrana sinovial inflamada. Y obviamente esto va a dar una lesión articular. Lo vamos a ver con más detalle acá. Entonces la artritis reumática se caracteriza por la sinovitis y la destrucción articular y la formación del panus. Aquí tenemos una articulación, como dice, normal, nombrada membrana sinovial, bien delimitada, fina. El cartílago está uniforme y grueso, y la cápsula está con sus limitaciones adecuadas. En la artritis reumatoidea tenemos la membrana sinovial inflamada, aquí ven, de rojo, engrosada, ¿no? Irritada, inflamada, la que va a dar rubor, calor y dolor. Y en esta parte interior sinovial tenemos la formación del panus. Este panus está formado principalmente por linfocitos T y macrófagos. También existen otras células, ¿no? Como los fibroblastos, células plasmáticas endoteliales, células dendríticas. ¿Sí? Y acá tenemos el líquido sinovial. Este líquido sinovial está formado por células denominadas neutrófilos. Entonces, esta es la característica del proceso de artritis reumatoidea en las articulaciones. Y vemos el cartílago, el adelgazamiento, básicamente muy fino en comparación del normal. Entonces habíamos hablado de unas citocinas proinflamatorias, unas células proinflamatorias o unas proteínas denominadas citocinas proinflamatorias. Una de ellas es la IL-1. Y esta IL-1, ¿qué hace? Activa los monocitos macrófagos, ¿sí? Y al activar estos monocitos y macrófagos va a producir un proceso inflamatorio. También estimula la proliferación de fibroblastos, y esto van a dar la formación del panus sinovial. Activa los condrocitos, y estos condrocitos van a producir la fragmentación del cartílago. Al activar a los osteoclastos, van a dar la resorción ósea, o sea, la destrucción ósea. Otra citoquina, o sea, otra proteína proinflamatoria, tenemos la TNF-alfa. Esta activa sobre los macrófagos, y estos macrófagos incrementan las citocinas proinflamatorias, se ha dicho la IL-1, ¿no? También incrementa la producción de quimiosinas. Todos estos dos van a aumentar el proceso inflamatorio.
Cuando actúa sobre el endotelio, incrementa la actividad de las moléculas de adhesión y va a aumentar el proceso de inflamación celular. También incrementa el factor de crecimiento vascular endotelial, que aumenta la angiogénesis, que hemos dicho que es la formación de nuevos vasos en la circulación, en el proceso inflamatorio. Entonces, cuando estos actúan sobre los hepatocitos, ¿no? de ahí la formación del PCR, ¿no? Que es la proteína C reactiva que se pide en los procesos inflamatorios. Entonces, cuando actúa sobre los hepatocitos, se incrementa la respuesta de la fase aguda, aumentando el proceso del PCR, que hemos dicho que es la proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio. Cuando actúa sobre los sinobiocitos, incrementa síntesis de las metaloproteínas y estas van a dar la degradación del cartílago. Cuando actúa sobre los progenitores osteoclastos, incrementa la expresión de zinc y va a dar una erosión ósea. Este incremento en expresión de zinc es una escala de degeneración ósea. Bueno, entonces estas proteínas proinflamatorias IL-1 y TNF-alfa presentan cierta superposición de efectos proinflamatorios. Y acá tenemos los efectos proinflamatorios del IL-1, por ejemplo. Aumenta la proteína NTF-alfa, ¿no? Aumenta la activación de los osteoclastos, aumenta los factores angiogénicos, o sea, la formación de nuevos vasos sanguíneos, y los efectos proinflamatorios del TNF-alfa, aumenta la producción del proinflamatorio IL-1 y aumenta la muerte celular. Uniéndose estos dos, nos va a dar un aumento del ciclo de oxigenasa tipo 2. También nos va a dar un aumento de la prostaglandina E y un aumento del óxido nitroso, además de un aumento de las moléculas de adhesión, aumento de las quimiosinas, aumento de las colagenasas y aumento de otra proteína proinflamatoria, IL-6. Entonces, todo eso es el proceso fisiopatológico cuando hay una artritis reumatoidea. Estas pueden, como habíamos dicho, pueden ser agudas o crónicas, alguna clasificación subagudas, pero esto se presenta y se las clasifica por el número de articulaciones. Monoarticular, monoartritis, con una sola articulación, que por lo general no es una sola. Generalmente son a partir de 2 y simétricas. Oligoartritis, entre 2 y 4 articulaciones, y poliartritis, más de 4 articulaciones. Producen algunas manifestaciones sistémicas la artritis reumática, y eso a nivel pulmonar vamos a obtener una pleuritis uni o bilateral, enfermedad pulmonar intersticial y nódulos pulmonares. Cardíacas nos va a dar la pericarditis, a nivel de cutáneo, los nódulos subcutáneos, úlceras, atrofia. A nivel neurológica, síndrome del túnel carpiano, las mononeuritis múltiples, neuropatía secundaria, subluxación, atrodoaxoidea, o sea, es una luxación entre la primera y segunda vértebra, ¿no? Nos va a dar a nivel hematológico es el síndrome de Felty, que es una artritis reumática más neutropenia, más esplenomegalia, o una pseudo síndrome de Felty, que es una leucemia de linfocitos grandes granulares.
A nivel ocular, tenemos el síndrome de Sjögren, que nos va a dar una escleritis y esto obviamente una sequedad de los ojos y también hay sequedad de la boca. A nivel renal nos va a dar las glomerulonefritis focal, ¿no? El mensaje proliferativa. A nivel musculoesquelética, bueno, pues hay la complicación de la osteoporosis y si hay esto, hay fracturas óseas espontáneas y si hay un concomitante ya de degeneración de calcio, como en las oncológicas, ¿no? En los oncológicos nos vamos a dar los linfomas, que es una relación con la intensidad de la actividad de la artritis reumática, y en las oncológicas generalmente hay una degeneración de calcio. Otras tenemos las vasculitis, que es una complicación que se da más en el lupus eritematosus, y la amiloidosis, que es una elevación de las proteínas. Entonces, todos estos procesos tenemos en el problema de las artritis reumatoideas a nivel sistémico. ¿Qué hacemos? Para dar un diagnóstico, obviamente el examen físico, y para eso, a mí me dice la inspección, que se debe examinar, ¿no?, las articulaciones en busca de inflamación y deformidad. En el proceso inflamatorio vamos a ver el rubor, calor, dolor, etc. Y también la palpación para ver la evaluación de la deformidad y la sensibilidad de la articulación, haciendo cierto tipo de movimientos, más que todo rotando las articulaciones. Obviamente dentro de esto la movilidad, se evalúa la flexibilidad y el rango de movimiento de las articulaciones. Entonces, todo eso para llevar a un diagnóstico complementario después de la anamnesis. Hay manifestaciones clínicas de la artritis reumática, ya hemos dicho. Dolor de características inflamatorias. Entonces, ese dolor, hemos dicho que es profundo, sordo, difuso y referido. Hay una tumefacción, o sea, un hinchazón, o sea, acumulación de líquido, generalmente por proceso inflamatorio sinovial. Hay rigidez articular tras el reposo matinal, dicho mayor a 1 hora o 30 minutos. Inflamación articular, hay una deformidad articular que aparece en fases avanzadas y que puede producir invalidez de forma progresiva, que lo vamos a ver en las diapositivas. Existe debilidad y atrofia muscular por la menor movilidad y uso de las articulaciones, o sea, con el dolor. Generalmente la persona trata de no movilizar las extremidades y pues, muchas veces está en reposo y hay obviamente una atrofia muscular y degeneración de la misma. Para hacer un diagnóstico hay criterios. Todos esos criterios de la artritis reumática están numerados del 1 al 7 y tenemos el 1 es rigidez matutina de al menos 1 hora de duración. Artritis en 3 o más articulaciones. Artritis de las articulaciones de las manos, ¿ya? Generalmente son simétricas. Hay los nódulos reumatoideos, que son acúmulos de ácido úrico, y cambios radiológicos compatibles con artritis reumatoidea. Y hay un factor reumatoideo positivo o hereditario. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de la exploración física, como hemos visto. Importante los rayos X y análisis de sangre. De este análisis de sangre nos interesa la velocidad de sedimentación glomerular y el PCR, o sea, las proteínas C reactivas, y hay pruebas específicas para determinar la artritis reumática, que son muy similares a las del lupus eritematoso. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con la fibromialgia, una condición que causa dolor generalizado en el cuerpo y además fatiga. La gota, que es una formación de artritis que se caracteriza por la acumulación de
cristales de ácido úrico en las articulaciones, el lupus eritematoso, que desencadena muchas veces la artritis reumatoidea, una enfermedad autoinmune también que puede afectar las articulaciones, la piel y otros. La artritis psoriásica, una forma de artritis que se desarrolla en personas con psoriasis, obviamente. El tratamiento, obviamente, medicamentos para aliviar el dolor, o sea, analgésicos, antiinflamatorios, ¿ya? Y medicamentos modificadores de las enfermedades, hay medicaciones específicas para la artritis reumatoidea. Y además complementar con una terapia física ocupacional, o sea, una fisioterapia puede diseñarse y mejora la sintomatología de la artritis reumatoidea. Cuidar el estilo de vida y las recomendaciones, o sea, indicar una actividad física adecuada, que sean de bajo impacto, como la natación, yoga, que ayuden a reducir el dolor y mejorar la flexibilidad. Una dieta saludable, obviamente, dejar el tabaco y el alcohol, y una alimentación libre de hidratos de carbono, si posible, y formadores de ácido úrico, como las carnes rojas, ¿no? Básicamente. Y acá tenemos algunas diapositivas. En la primera instancia, ¿no? En la artritis aguda, los dedos en salchicha se presentan de esta manera y posteriormente también, ahí tenemos también igual, ¿no? Es en la etapa, esto, y tenemos una tumefacción en las interfalángicas proximales, ¿no? Acá tenemos esta tumefacción, o ven, es una hinchazón que es un acúmulo de líquido irritable y se da en la artritis reumatoidea. Aquí lo vemos mejor. La articulación, la tumefacción en la articulación proximal de los dedos. Y acá es una evolución tardía, ¿no? Reumática, que hay una deformidad extrema del miembro de la mano, existiendo una deformidad en ojal del pulgar, ¿no? Desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas y una deformidad en cuello de cisne, se dice, de los dedos. Y ahí, por lo general, se presenta así la artritis reumatoidea con un proceso inflamatorio, y vemos todo el proceso de coloración, inflamación, rubor, etcétera, calor, y aumento de volumen de la articulación, en este caso la rodilla. También cuando ya es un proceso muy degenerativo, podemos ver los dedos en martillo y los nódulos reumatoideos, que son, como he dicho, acumulación de ácido, de cristales de ácido úrico. Por último, lo mismo, dedos en martillo, y aquí ya una degeneración extrema de este paciente, con lo que terminamos la presentación. Y gracias. Si hay alguna pregunta, para contestarles. ¿Todo bien? ¿Escucharon todo? Sí, doctor. Bacano, ¿verdad? Si no hay ninguna pregunta, nos vamos a ver el miércoles con la parte de artrosis, así sucinta, pero de gran impacto. Gracias, buenos días. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Buenos días.